Muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido a través de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. También hablo de NFTs, que son algunas de las referencias que se utilizan para invertir en diferentes proyectos a largo plazo. Les recuerdo que no soy su asesor financiero, no estoy acá para darles instrucciones de cómo invertir o cómo no invertir, sino solamente estoy contando mi experiencia. Mi toma de decisiones es muy diferente a la suya, entonces tengan cuidado porque cuando yo manejo mi portafolio va a ser muy diferente al suyo. Lo que sí les digo es que para mí ha sido un beneficio muy grande diversificarme en diferentes proyectos, tocar con un poquito, con un piecito, con la punta del dedo cada proyecto. Es importante y no irse all in en un proyecto porque qué tal que pase lo que les ha pasado a muchos, que hay un rug pull y pierden todo el capital invertido en ese y no tenían diversificado el proyecto. Empecemos por esta noticia que es importante, que es que las billeteras frías de Ledger han tenido una actualización y la gente está muerta de susto a ver qué es lo que va a pasar. Les recomiendo que lean esta noticia de Cointelegraph o de otros lugares. Hablan exactamente de qué es lo que pasa con la recuperación de las frases. Van a fraccionar la billetera, la frase a tres entidades diferentes que supuestamente no tienen acceso a unificarlas, pero hay mucho ruido y solamente ustedes van a autorizar esta repartición de la frase de seguridad, pero léanlo para estar actualizados antes de actualizar en el Ledger Live la información. Miremos la noticia. La moneda más importante del mercado es el Bitcoin. El Bitcoin está en este momento en $27,357. Yo había estimado hace 2 días que estábamos llegando a los 26,750. Se bajó un poco más hasta los 26,500 y retornó hacia los 27,690 como vemos acá, para estar en este momento en $27,357. Yo creo que con esta tendencia que vemos acá en la gráfica, que puede seguir subiendo hacia los 28,000, puede ser que no toque los 28,000, puede ser que llegue a los 27,915, tiene más pinta de seguir subiendo hacia los 27,900, 28,000 que retornar hacia los 26,000. Es mi opinión, pero cada uno toma su decisión antes de invertir. Miremos el primer proyecto. Primer proyecto que estoy mirando en este momento es Taylor Capital. Taylor Capital, vamos a meter la billetera, vamos a vincularnos para que vean que estoy invertido acá. Taylor Capital es un proyecto de una gente muy pila que son un chileno con el que estuve reunido hace poquito. Ahí pueden encontrar en la descripción de mi video o en el canal pueden encontrar el AMA con Taylor Capital. Este proyecto estima que en poco tiempo va a llegar a los $200,000 y apunta a que al final del año sobrepase los $2 millones invertidos. Tiene 4 robots de trading que, más que robots de trading, están manejados por inteligencia artificial. Tienen metales, índices, energía y forex. Él hablaba que en los metales invierten en oro y en plata, en los índices más importantes de Estados Unidos, en energía no recuerdo bien cuál es, pero forex estaban también en las monedas más importantes, en los pares más importantes de las monedas. Estos valores que ven acá son acumulados desde el inicio de cada uno de los periodos, de cada uno de los bots de trading. El de 70,87 le dije a Andrés ayer que debería mostrar una rentabilidad mensual de la última mensualidad o lo último que tengan, porque esto nos distrae un poco ese 70,87. Vamos a mostrarles cómo está ese 70,87. Si ven, se ha recuperado, iba muy sólido el proyecto, iba súper bien y tuvo una pérdida por algún error que tuvo el bot, una mala decisión en el trade, no en el trade sino en el bot no entendió bien la instrucción y perdió. Ellos están haciendo unos cambios importantísimos. No lo quiero dedicar mucho tiempo acá a explicarlo porque es importante que ustedes vean en mi AMA todo lo que él explicó de esta evolución. Lo que sí les quiero contar es lo que él me contó, nos contó a todos los que estamos vinculados a Telegram. Andrés nos contó que metales esta semana está generando 6,35% de rentabilidad, Forex está generando 6,76% de rentabilidad e índices 5,25%. El que no está acá en este listado de los productos ya les digo cuál es el que me hace falta acá. Energía tenía en el momento en el que él reportó un trade abierto. Esto es increíble porque lo van a notar en otros proyectos que les voy a contar ahorita. Han tenido que sufrir esta semana con muy malos resultados
o resultados muy pobres con respecto a lo esperado. Vamos a mirar el siguiente proyecto. Les recomiendo que miren miren el EMI para ver si le cuadra invertir en este proyecto o no. Yo tenía $20 invertidos, ya me subí a 96, estoy esperando que me llegue más dinero para seguir ampliando mi inversión en este proyecto. El segundo proyecto que les quiero hablar y que me gusta bastante es iBots. iBots también es de trading, tiene un TVL de $251,000, esperan llegar a un cap de $1 millón. Cuando llegue al $1 millón, ahí se para, no se puede volver a invertir. Los que estamos invertidos sí podríamos reinvertir. Entonces, si a ustedes les llama la atención, inviertan algo, vayan invirtiendo de a poquitos para no quedarse por fuera de ese $1 millón, que es el máximo que permite recibir el proyecto. Miren, la semana pasada, primero que todo, este proyecto tiene unos bots de trading que son 5, tienen unos de Forex y uno de Forex y 4 de cripto, que la idea es que generan rentabilidad muy conservadora. No están tratando de volverse millonarios en un solo trade. El resultado de la semana pasada fue de 1,22%. El acumulado del mes, a mitad de mes que estábamos más o menos, está en 3,65%. Eso es una muy buena rentabilidad. Si vemos comparado con lo que tiene Taylor, es también bueno. Taylor está un poco mejor, pero vamos a mirar. Ahora les digo por qué digo que esto es bueno, porque hay otros proyectos que están pasando mucho aceite con este proyecto. El siguiente proyecto del cual les quiero hablar es Bitforge Finance. Bitforge es un proyecto de minería de Bitcoin que está basado en Etiopía. He hecho un par de videos de ellos, le he hecho seguimiento. Estábamos hace nada en $395,000, ya estamos en $415,000 invertidos con 1.953 mineros, un revenue que se ha repartido de $125,000. El proyecto ofrece entre el 1,8% y el 2,8% diario. Ese porcentaje a la gente le molesta mucho, les da mucha angustia que sea tan alto y no creen que estén entregando esta rentabilidad. A mí personalmente me han entregado, como ven acá, $47 he retirado en estos últimos 15 días que llevo invertido. Ya llevo como 15 días, sí. Y tengo estos $9.38 guardados acá para retirar cuando tengo un poquito más. La idea es que acá solamente pueden invertir a partir de 50 USDC o a partir de un USDT. No sé cuál es la diferencia entre los dos, pero pues está bien diferente una con la otra. Y a pesar de eso, el proyecto de USDT está alrededor de los $130,000 invertidos, si no estoy mal, y el de USDC estaba arriba de los 100,000, pero por debajito del USDT. ¿Por qué? Porque la gente puede pues invertir y reinvertir todo el tiempo con menos plata. En cambio, en USDC lo obligan a uno a tener más de $50, que si uno no lo quiere invertir, sino solamente reinvertir, pues le toca esperar a acumular. Fíjense que acá yo necesitaría más o menos unos 13 días para, con los $200 que tengo invertidos, retomar y reinvertir mi plata. Acá están mis $200. Acá está mi link, lo pueden visualizar en mi correo, en la descripción del video. El proyecto sigue creciendo a pesar de las dudas que tenga la gente. Voy a ver si les puedo bajar, y les muestro Dune de una vez cómo está el proyecto en Dune. El overview de Dune, esto no está actualizado completamente, siempre tiene su desfase. Acá creo que también descuenta el 10%, el porcentaje de
comisiones. En Dune se ve que sigue habiendo aumento de billeteras, las billeteras van creciendo, sigue funcionando toda la rentabilidad, no hay días negativos de retiros, no hay días en el que haya más retiros por ahora, no hay días en los que haya más retiros. Digamos, este sería el único que veo acá, así en sí es cierta, pero está retomando, está cogiendo un impulso otra vez. Estaba un poquito plana la curva, está cogiendo buen impulso, sigue creciendo Bitforge. A pesar de todo, yo lo manejo como si fuera un DJ Play. ¿Qué significa un DJ Play? Un DJ Play es cuando hay dudas al respecto de algunas cosas. Ellos tienen un tema de backdoors en la auditoría que presentó Distamp, pero sigo adentro, no quiero invertir una tonelada de dinero acá, pero lo que tengo estoy cómodo y de pronto invierto un poquito más. No lo dejen de hacer, creo que es una alternativa que está generando buena rentabilidad. Valibots sigue siendo un proyecto que me gusta a largo plazo. Tengo mis NFTs, en el momento en el que haya oportunidad de comprar más NFTs de pronto los compro. Estos NFTs ya no se están vendiendo más como el proceso interno, solamente se pueden comprar en OpenSea. Entonces, en OpenSea, perdón, no es en OpenSea, es en OpenSea. Valibots estaba generando los meses anteriores alrededor del 25% de rentabilidad. Empezó el mes, la primera semana de mayo generó 8,5%. Esto indicaba que íbamos a ritmo de hacer 35%, pero acá vengo lo que les digo, la semana pasada generó 3% de rentabilidad, por debajo de lo acumulado, pero vamos en 11,5% de rentabilidad en esta semana. Este dinero se está acumulando y se está acumulando en un pot para comprar más validadores y que en un futuro podamos tener más dinero para repartir. ¿Qué pasa con los NFTs de Valibots? Los tenedores de los NFTs de Valibots, cada vez más plata en su portafolio, pues va a ser una machera. O cuando quieran vender los NFTs, pues obviamente ya no estamos hablando de, no sé, de 100 pesos, sino de 300, 400 dólares que están. Entonces el valor de estos NFTs aumentará a largo plazo. Adicional a esto, ellos siguen haciendo sus ingresos a través de los videojuegos que tienen con Egoverse, para que lo miren. Es muy interesante la historia que ellos están creando. Una vez al mes están creando un capítulo de la historia de Valibots y de las grandes guerreras de Valibots. Es un proyecto que me gusta mucho. Revísenlo, analícenlo, a ver si les llama la atención. Siguiente proyecto de NFTs que me gusta mucho es Orange Financial. Ellos tienen un pool de farming. Ellos van acumulando en su farming. Tienen seleccionado algunos proyectos donde invierten, donde no invierten. Primero que todo, estos NFTs los NFTs de Black Cards, y después van a sacar los NFTs de Black Card valen $200, $250. Los de Orange Cards, cuando se acaben los NFTs de negros, que ya no van a tener todos los beneficios gigantescos que tienen. Orange Financial todos los martes reportan utilidades y reparten utilidades. En el último mes, 2 semanas, donde han reportado que van a repartir por cada NFT menos de $1. Eso no es muy positivo para el proyecto, pero es porque cuando van a repartir, según ellos, tienen que tener un acumulado de más de $1 para cada NFT para poder repartir. Si lo tienen por debajo, lo acumulan en la semana siguiente o lo guardan para el proyecto. Recuerden, adicional a esto, que ellos hace poco hicieron un cambio en la distribución de las comisiones. Revísenlo antes de invertir, porque en el white paper estaba puesto que ellos se quedaban 5% de los ingresos, el 45% iba a los NFT holders y el 50% se reinvertía. Esos porcentajes cambiaron porque no quiero que tengan algún susto. Orange Financial es un proyecto que a largo plazo está acumulando y está acumulando, igual que Valibots, está acumulando y está acumulando, y va a tener un valor muy grande a largo plazo. Entremos a ver a AV8. AV8 es un proyecto impulsado por el equipo de Truth Seekers, que hicieron un ruido gigantesco, son muy buenos en la publicidad y en el mercadeo, pero en el día en el que uno ya está invertido, le pasó a Freedom Finance, que estuvimos hablando con Sir Jay. Sir Jay tomó la decisión de cambiarse, salirse de la relación que tenía con ellos. No es que sea lo mejor tener este estilo de discusiones, pero tomaron la decisión de salirse. Las personas mirando lo que pasó con ellos y ahora viendo AV8 están relacionando una con otra. No es muy positivo para la gente de Truth Seekers. Hay que verlo, hay que ver cómo funciona AV8. En el momento, AV8 reportó 0,063% de rentabilidad de
1,6 millones de dólares que tienen invertidos en sus depósitos y que tienen rotando generaron solamente $33,000 de utilidad. Esto es muy bajito y la gente está muy molesta porque toda la publicidad, todo lo que habían hablado en algún momento, que iban a repartir entre el 10 y el 30% de rentabilidad, que decía que iban a repartir el 3% diario, completamente desfasado, una cosa con la otra. Esperemos retome este futuro de este proyecto y que el token, que hoy en día está alrededor de los 54 centavos de dólar, que estuvo en $16 en su nivel más alto, se lanzó a $1, retome este nivel y vuelva a los niveles que estábamos esperando, no por el toque, sino por los resultados de Aviate. ¿Cuál es la diferencia? Para poder participar en las utilidades de USDC que reparte el proyecto, entonces yo para poder participar compro el AV, hago el depósito, hago el staking en el proyecto, puedo empezar a participar de las utilidades del proyecto. Cuando las utilidades del proyecto son de 0.063%, pero entonces ahí me lo decían en el AMA y me lo contestaban a mí. Cuando vendo, tengo 7% de lo que significa que esos 7% se queman esos tokens de AV y va a haber menos personas vinculadas al proyecto, va a haber menos AV disponibles y el pool va a estar distribuido entre menos personas, el pool de las utilidades, lo que significa que voy a recibir un mayor porcentaje dentro del proyecto. De $33,000, creo que mi pool va a ser más bajito, no va a ser tan llamativo y eso es lo que la gente está muy disgustada. Miremos otro proyecto que es el Project 79, que me gusta bastante. Project 79 tiene proyectos que es Burl Core y ahora acabaron de sacar a Sahara Star. Sahara Star es en Mauritania. Han hecho AMAs con el equipo. Están en este momento en un pre-sale que salió el 11 de mayo. Le dieron 24 horas de whitelist específico a los de Burl Corp cuando la billetera estaba vinculada, 24 horas, y ya se lo abrieron al público. En este momento está abierto al público. Les recomiendo que revisen porque ellos también producen oro, tienen otra planta de oro. Es como, la verdad es un poco de lo mismo, pero es interesantísimo lo que están haciendo. El siguiente proyecto que les quería hablar es el que no hablan, el que nadie dice nada, que es, llevamos más de un mes esperando que Mani nos distribuya los refunds, los reembolsos, y solamente ya la gente se burla, ya dan por descontado que eso de plata se perdió. Mani atrasa y atrasa y atrasa. Lo último que dijo en su Discord, además ahora es un Discord personal porque lo sacaron, tuvo moderadores del otro Discord que es Arcane, lo sacaron por completo. No cantemos victoria porque el viernes va a decir otra cosa. Había dicho lo mismo el viernes pasado, había dicho lo mismo del sábado, del domingo, y todo lo empieza a aplazar. Entonces yo espero que lo devuelva porque tengo una plata invertida, pero hay mucha gente que lo duda mucho. No podía dejar por fuera al proyecto de Wolf Capital. Wolf Capital tiene en ese momento $4,700,000 de inversiones con un TVL de $156,000. ¿Qué significa esta diferencia? En los 4,700,000 están en bots de trading y los trades de estos bots son increíbles. Quería resaltar lo que ellos están haciendo. Voy a buscar exactamente el valor de los últimos trades de la última semana porque quiero en últimas hacer una comparación de los malos resultados de Aviate con los demás proyectos. Ya vimos que iBots, que es súper conservador, está generando 1,22. Taylor Capital, con proyectos de sector real, está generando alrededor del 6% de rentabilidad. ValleyBots está con 3% de rentabilidad la última semana. Y les quiero hacer el reporte les voy a dar el reporte de Wolf Capital de la semana pasada, que lo estoy buscando acá los anuncios de ellos nos indican que la semana pasada del 8 al 15 generaron 10.2%. Ellos generaron $188,477 con 44 centavos. Eso es increíble y es un resultado que lo sacaron en 4 bots. Hay uno de los bots que perdió plata, pero realmente no lo perdió, sino que está todavía abierta el trade. Va perdiendo 1971, pero en los bots de futuros que ellos tienen manejados con BitGet están generando esta rentabilidad 10.2% en una semana. Entonces preguntémosle a Joshua qué es lo que está pasando, preguntémosle al equipo de Truth Seekers dónde estaba el resultado que ellos promovían del 3% diario o del 30% mensual que hablaban algunos otros youtubers. Y por último, hay un proyecto que no
tengo la página abierta, pero lo voy a abrir, que es Alpha Shares. Vamos a ver cómo está Alpha Mining y cómo va el minting de los Alpha Shares de reserva. Alpha Mining, creo que me he metido por donde no era. Bueno, pues Alpha Mining, ya que estamos acá, les voy a contar. Los Alpha Mining NFTs de reserva valen $1000, tienen 5 veces el poder de los AMC NFTs que se van a empezar a vender después. Solamente estos están vinculados al proyecto de Antimonio. Estos vamos a recibir, los que seamos propietarios de AMC Reserve NFTs, vamos a recibir las utilidades de Antimonio. ¿Qué significa acá? Acá estaba muy bien descrito cómo funciona el Antimonio y cómo tiene uno la posibilidad de participar ahí. Bueno, está más descrito es en el equipo, en el white paper, que siempre es importantísimo leerlo. Está, a ver si se define algo acá. Solamente hay 2 formas de participar en ese, o si tienen tokens de Momentum o si tienen NFTs de reserva. En este proyecto de Antimonio se estima que la suma de las dos genere más o menos unos $71 por cada NFT al mes. Eso es el 7% aproximado. Para poder participar pueden comprar los tokens de Momentum, que en este momento están en 63 centavos de dólar y que alcanzaron a estar arriba del 1 a $1.50, abajo a 15 centavos. Este análisis lo hice en otro de los videos y les recomiendo que lo miren. Pero entonces miremos en Alpha Mining, en Alpha Shares, en la página donde se compran, cómo está este proceso de la venta de los Alpha Mining. Ay, ahora no me parece. Miren, acá están. De los 3000 Alpha Mining NFTs de reserva, solamente quedan 187, y con toda la campaña de publicidad y de mercadeo que están haciendo, esperan que estos 187 se acaben de aquí al viernes. Entonces, si ustedes están interesados en comprar, no esperen a que se acabe, porque después les toca ir a Alpha Mining, a Alpha Shares, a comprar. Entonces, acá les dejo. Hasta acá llega mi video por esta semana. Les seguiré contando más historias, les seguiré trayendo nuevos proyectos. Les pido el favor de que comenten y me digan cuáles proyectos les gustan que no he investigado, en cuáles les gustaría que yo invierta, a ver cómo vamos. Quiero retomar un video que hice hace un mes, que era ver en cuáles proyectos de NFTs, solamente de NFTs, me invertiría y qué pasaría, y en cuáles proyectos de tokens sin NFTs, sin mirar los de NFTs, en cuáles me invertiría si tuviera $2000. Vamos a hacer el análisis a ver qué hubiera pasado si hiciera esa inversión. Pero no olviden darle like al video, suscribirse al canal y poner la campanita. Nos vemos en la próxima.